El CIMAV presenta. Agradezco al doctor Guillermo por aceptar la invitación para inaugurar los seminarios y ya lo conocemos a él desde el 2014 es catedrático CONACYT, está adscrito aquí al CIMAV y se encuentra en el Departamento de Física de Materiales, es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y pues el día de hoy nos va a hablar de su plática de la fotometría CCDA, de litografía piezoeléctrica. Entonces pues le agradecemos y damos un aplauso para él. Muchas gracias. Pues bien, ya me han hecho la observación, ahora me toca estar aquí, así es que pues, se pueden cobrar todas las que les debo. Bueno, la idea aquí básicamente es gozarles en 30 minutos 3 trabajos de investigación, 2 de los cuales pues ya culminaron y uno en el cual me quiero involucrar. Entonces, el primer trabajo consiste en platicarles sobre la importancia de hacer estudios con fotometría CCD. Muchos de ustedes han trabajado con este tipo de detectores en el microscopio, pero pues también esta aplicación nace prácticamente en la astronomía. Entonces, pues vamos a comenzar y terminaremos con la litografía piezoeléctrica, que es una de las expectativas de la investigación que pretendo abordar en los próximos años. Entonces, voy a centrar esta plática básicamente en 3 regiones del espectro electromagnético. La primera es en la región del óptico, entonces pueden ustedes ahí localizar una de las imágenes obtenidas con un telescopio en la región del óptico. La segunda parte voy a abordar la parte de la radioastronomía, entonces estaremos hablando del espectro en la región del radio. Y la última parte pues abordará los rayos X, cuál es la importancia de colectar los rayos X que provienen de las estrellas y cómo podemos utilizar los materiales piezoeléctricos en los cuales estoy una de las razones aquí en Chihuahua desarrollando este tipo de materiales, pero libres de plomo. El caso que voy a presentar está basado con plomo. La primera colaboración que ya culminó y que como parte de la introducción, es decir, que pues soy físico y tuve la oportunidad de graduarme con una tesis de licenciatura con fotometría CCD. Hay artículos publicados, me atrevo a decirles que me comprometo pues a pasarles por correo electrónico esa información para que la tengan, no la he citado aquí. Y esa colaboración la hice con el profesor Alejandro Ruelas Mayorga del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y entonces básicamente aquí es determinar la edad de la Vía Láctea, ¿sí? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la edad de la Vía Láctea, de nuestra galaxia donde nosotros vivimos? Como ven, pues ahí está el Sol, ¿verdad? En uno de los brazos, es una galaxia de tipo espiral. ¿Y alguien se atrevería a proponer una edad de la Vía Láctea de nuestra galaxia? Pueden echar un número de años, ¿eh? A ver, perfecto, miles de millones, dicen por aquí. Bueno, ¿quién más le apuesta? Pues podemos hacer una subasta, ¿no? Por supuesto. ¿Mande? ¿Cuánto? Más o menos, otros 5 de lo que dice. Creo que la incertidumbre es más exacta y precisa que el valor que me acaba de decir, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene un número más concreto? Bueno, entonces vamos a tratarlo de descubrir. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿tienen idea de cómo se determina la edad de la Vía Láctea? ¿Qué necesitarían ustedes como una evidencia para poder determinar la edad de la Vía Láctea? Investigar los materiales. Investigar un material. ¿Y cuál sería ese material? ¿Cuál probablemente sería ese material? La metalicidad de las estrellas. La metalicidad de las estrellas, muy bien. ¿De quién? ¿De qué tipo de estrellas? Vamos a contestar. A ver, pero si gustas proponer una respuesta, te la recibo, por favor. ¿De las G? ¿De las qué? G. ¿G qué? O sea, tú consideras que hay unas estrellas que se llaman G, sí, las cuales tienen una metalicidad. Son las medianas, ¿no? Bueno, vamos a tratarlo de descubrir. Pues miren, esta es otra representación esquemática de una galaxia, ¿sí? Y como ven, aquí lo pueden observar desde la parte de arriba, ¿sí? Ven un disco, en la parte central ven una acumulación mucho mayor de estrellas, ¿sí?
Y si esta representación la viéramos en sección transversal, hiciéramos un corte de sección transversal de esta área, ¿sí? Tendremos lo que es el disco nuevamente, el bulbo de la galaxia, ¿sí? Y alrededor el halo. Como ven en esta figura, hay unos puntitos de color azul que les dice que son estrellas jóvenes. Y como ven por acá, si logran percibirlo allá atrás, hay unas estrellas etiquetadas con unos puntitos de color rojo que les dice que son estrellas viejas. ¿Sí? Bueno, pues estas estrellas viejas nacieron junto con la galaxia. ¿Sí? Y estas estrellas son las que vamos a utilizar para poder determinar la edad de la Vía Láctea. ¿Cómo se llaman esas estrellas? Son un conjunto básicamente de estrellas viejas, ¿sí? Y nuevamente, si no quedó clara la figura anterior, pues les platico, este es un corte de sección transversal. Aquí ven el disco de la galaxia, el bulbo de la galaxia. En una de las ramificaciones de esa galaxia está el Sol, donde nosotros ahí tenemos nuestro sistema solar. Y alrededor, no sé si notan que hay un halo, aquí les dice un halo galáctico, donde viven estrellas jóvenes y estrellas viejas. Y las estrellas viejas, como les repetía, son las que nacieron junto con la galaxia, ¿sí? Entonces, este conjunto de estrellas se les conoce como cúmulos globulares, ¿sí? Y esos cúmulos globulares tienen una clasificación gracias a un astrónomo, que por cierto hace 2 semanas, si han visto en el SOMOS, un compañero investigador de aquí del CIMAP, publica a través del SOMOS, que hizo una colecta de fotografías que están, digamos, haciendo un reconocimiento a quien le han asignado esa clasificación de cúmulos globulares, que es Charles Messier. Entonces, esos cúmulos globulares reciben nombres de M y van con un número. En particular, yo me voy a enfocar en el cúmulo globular M15. Los dos cúmulos globulares más viejos es el M15 y el M92. ¿Sí? El M15, y sugiero que en una ocasión, si tienen sus teléfonos celulares, descarguen una aplicación de SkyMap, ténganlo presente allí, y pues trátenlo de orientar en el día o en la noche, ¿sí? Y traten de localizar al cúmulo globular M15. Se encuentra básicamente en la constelación de Pegasus, ¿de acuerdo? Bueno, no está muy claro aquí, disculpen. Pero si logran orientar su teléfono celular, van a ver la constelación de Pegasus, que aparece una etiqueta de M15. Y si van magnificando en su teléfono celular, van a poder describir esta imagen, que es el cúmulo globular. Entonces, tenemos dentro del halo galáctico poblaciones estelares de tipo 1, que se refieren a cúmulos abiertos, así se les conoce, como las Pléyades, que son ricos en metales. Aquí tenemos una proporción del hierro con respecto al hidrógeno. Hay que recordar que unas estrellas básicamente están compuestas, son esferas autogravitantes compuestas mayoritariamente de hidrógeno, el cual después transmuta a helio y posteriormente a otros metales. Entonces se puede determinar, como dice el compañero, la metalicidad. Y entonces, si la metalicidad es mayor que 1, pues se dice que son estrellas de población de tipo 1, jóvenes, mientras que las estrellas de población de tipo 2, pues son pobres en metales, como lo ven aquí en la proporción, y estas serían los cúmulos globulares. Entonces, un cúmulo abierto tiene un conjunto de estrellas que van entre 100 y 1000 estrellas, mientras que los cúmulos globulares pueden estar compuestas de miles a millones de estrellas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Luego por aquí tenemos que recurrir a uno de los diagramas que se le conocen como de Hertzsprung-Russell, donde lo que tenemos que hacer básicamente es localizar a todas esas estrellas. Entonces, en este diagrama lo que se propone es que las estrellas que están jóvenes se van a colocar en una rama que se llama la secuencia principal. Esta es la secuencia principal, ¿sí? Conforme se van haciendo más viejas, esas estrellas tienden a inflarse, a crecer, ¿sí? Es decir, nuestro Sol lo que va a hacer es va a empezar a crecer y muy probablemente pues, nos va a devorar al planeta Tierra y va a ir devorando a los demás planetas. Entonces se dice que esa estrella pues, se va a convertir en una estrella gigante roja, ¿sí? Y dependiendo de la masa
con la que haya nacido esa estrella, pues su final podrá ser como una supernova, como una explosión de tipo supernova, o bien se podrá transformar en una enana blanca, ¿sí? Incluso aquí también pueden estar localizados lo que son los pulsares, ¿sí? Y dirán, pues, ¿para qué sirve, por ejemplo, un pulsar, no? Pues resulta que los pulsares emiten radiación, y esos, los pueden ustedes utilizar como si fueran faros, ¿sí? En el espacio. Entonces, si quisieran ubicar en el espacio, nada mejor que los pulsares, ¿sí? Bueno, entonces la idea de hacer este estudio con fotometría CCD es tomar la imagen del cúmulo globular y después todos los fotones que emite esa estrella los voy a colectar en un dispositivo que se llama CCD, un dispositivo de carga acoplada, que no es más que un material semiconductor, ¿sí? Y con esos fotones yo los voy a pasar a una señal eléctrica, y esa señal eléctrica pues finalmente me va a dar esta información, ¿sí? Este diagrama de Hertzsprung-Russell. Entonces cada uno de estos puntos que ustedes ven aquí, ¿sí? Es una estrella que estaba en la imagen que les presenté en la diapositiva anterior. Entonces, como ven, pues aparecen muchas estrellas en la secuencia principal. Luego por aquí esta zona se le conoce como el punto de salida, ¿sí? Y va a parecer como chiste, pero aquí va a ser importante para poder determinar la edad de la Vía Láctea. Entonces, si le revisan ahora sí que la cola de la secuencia principal, viéndole la cola, van a poder determinar la edad de la Vía Láctea. ¿Cómo? Pues vamos a justificarlo. Posteriormente, todo ese acomodo de las estrellas, también va a haber estrellas que ya están en un periodo de crecimiento, que están en el brazo de las gigantes rojas, ¿sí? Y hay otras estrellitas por acá, en esta rama horizontal, ¿sí? Que no se ve aquí claramente, pero que también son estrellas muy viejas, que todavía no logran, algunas de ellas, evolucionar a enanas blancas, ¿de acuerdo? O enanas cafés. Entonces casi la mayoría se encuentran en la secuencia principal, ¿sí? Como ven en este otro esquema, pues notarán cómo va evolucionando esta cola, ¿sí? El punto de salida, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que midiéndole la cola, esta salida de las estrellas, pueden determinar la edad. Como ven, aquí esta cola está mucho más abajo y por lo tanto se le asigna 10 billones de años, mientras que aquí esta cola está mucho más arriba y se le asignan 100 millones de años. Entonces aquí la pregunta para ustedes sería, ¿cuál es más vieja? Decir 10 billones de años o 100 millones de años. A ver, José Luis, ¿cuál podría ser? Millones. No, pues sí, las dos tienen millones, pero una en millones y el otro en millones. ¿Cuál sería más vieja? Esto es importante porque la siguiente diapositiva ya nos va a permitir determinar la edad. ¿Cuáles serían las estrellas que les darían evidencia de ser más viejas en este diagrama de Hertzsprung-Russell? ¿100 millones o 10 billones? Vamos a tratarlo de aclarar. Bueno, por otro lado, siempre hay que decir dónde se colectaron estos datos, ¿sí? Y tenemos la fortuna de contar en México con el Observatorio Astronómico Nacional. Entonces, utilizamos uno de los telescopios que está localizado en la Sierra de San Pedro Mártir. Esa imagen que vieron al principio de todas las estrellas se colectó en el telescopio de 1.5 metros. Aquí en el observatorio hay, hasta donde yo recuerdo, en la época me gradué en 1999, 3 telescopios. El de 84 centímetros, el de 1.5 metros y el de 2 metros, ¿sí? Este es el telescopio de 1.5 metros que está por aquí abajo, ¿sí? Más abajo se encuentra la zona de los bungalows, donde llegan los astrónomos, se hospedan, comen y después tienen que tomar un transporte para que los lleve a la zona de los telescopios. Incluso
la señora de la cocina pues les lleva las enchiladas en la noche, ¿sí? Que pues obviamente trabajamos en la noche, para hacer la colecta de los datos. ¿Por qué está ubicado este telescopio en la Sierra de San Pedro Mártir? Pues porque el zinc, que le llaman la distancia que está entre la Tierra y el espacio, es muy bueno. Es decir, en otras palabras, no hay mucha atmósfera. Entonces el cielo es muy, muy limpio. Por eso se construyó este observatorio en esta sierra, ¿sí? De hecho, parte de la historia brevemente de la evolución de los telescopios es que inicialmente estaban en el castillo de Chapultepec, luego se movieron a donde está la estación del metro observatorio, por ahí por Tacubaya, ¿sí? Posteriormente el Observatorio Astronómico Nacional emigra a Puebla, ¿sí? En Tonantzintla, y finalmente pues se ubica en la zona de los telescopios en la Sierra de San Pedro Mártir, que está pues, en Baja California. Entonces hay que llegar a Tijuana, bajar a Ensenada, y de Ensenada pues tomar un transporte que dura todo el día por la zona de los viñedos hasta San Vicente, y de allí de San Vicente pues se llega a la zona de San Pedro Mártir. Es una excursión bastante interesante. De este lado presento más o menos el esquema, no es más o menos, es el observatorio de 1 metro en Tonantzintla, Puebla, ¿sí? Entonces, como ven, pues es un observatorio bastante grande donde se coloca en la parte inferior el detector de CCD. Entonces lo que tenemos son las lentes y en la parte trasera el detector de CCD. ¿Qué es un detector de CCD? Como les decía, es un dispositivo de carga acoplada, es un material fotónico, ¿sí? Es un semiconductor de tipo P. ¿Alguien recuerda la característica de un semiconductor de tipo P? ¿Qué es? Es un semiconductor que tiene huecos adicionales, pero por eso por efectos de materia. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Lo escucharon a José Luis? Sí. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo todos? Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué se va a estar moviendo? ¿Huecos o electrones? Huecos, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, básicamente la idea es que lleguen los fotones que emiten las estrellas, ¿sí? Esa luz, ¿sí? Y se van a colectar en una malla, en un arreglo de malla, en una cuadrícula. Van a llegar todos esos fotones y lo que van a propiciar es que la incidencia del fotón va a chocar con el sustrato que está compuesto básicamente de silicio, ¿sí? Y esos fotones naturalmente que van a chocar ¿con quiénes? Con los átomos de silicio, ¿verdad? ¿Y quiénes se van a ver afectados? Pues los electrones. Entonces esos electrones, ¿sí? Se van a ir colocando en cada uno de los recipientes del CCD, que son una especie de cubetas. Imagínense unas cubetas que se van llenando con pelotas, ¿sí? Y esas pelotas van a ser los electrones, ¿sale? Entonces esos electrones finalmente van a ser una señal eléctrica, ¿sí? Una señal eléctrica que la vamos a poder visualizar en un gráfico, ¿sí? Entonces la información que se va a desplegar en una computadora finalmente va a ser la colecta de todos esos fotones. Aquí lo que tienen van a ser esta información que se ha vuelto una señal eléctrica, y pues a través de un software les quiero proponer también que si quieren dedicarse un poquito de ocio a este tipo de temas, pues descarguen estos softwares que son gratuitos y traten de jugar. Incluso si tienen un telescopio, pues pueden tomar una imagen del cúmulo, y con estos softwares en particular, estos dos son gratuitos, ¿sí? Pueden desplegar en su computadora esta configuración, y entonces la idea es procesar toda esa información que proviene de las estrellas. Aquí este es el perfil de una estrella que representa cada uno de estos puntos, ¿sí? Y la idea es que cada uno de estos perfiles pues se transforme en uno de estos puntos, ¿sí? Cada uno de estos perfiles va a ser un punto. Entonces lo que van a tener es una malla de un CCD compuesto de 1024 por 1024 píxeles, y ahí se van a ir colectando todos esos fotones que llegan de las estrellas, dándoles este perfil. Entonces van a tener una coordenada dentro de ese arreglo para cada estrella, y posteriormente con este software lo único que tienen que hacer es etiquetar en cada uno de estos de su imagen de CCD, porque esta es la imagen de CCD, colectar
esta información que es una coordenada en Y y una coordenada en X, y entonces nos va a volver puntos. Y esos puntos pues son las posiciones junto con su magnitud, porque esto tiene una magnitud, este eje es el de la magnitud, para cada estrella. Y ya el mismo software les va a construir el diagrama de Hertzsprung-Russell que les había platicado. Entonces van a tener aquí las estrellas en la secuencia principal. Como ven, aquí hay una colita, ¿sí?, que les dice que ciertas estrellas van a ir a transformarse a gigantes rojas. Hay otras estrellas que van a quedar en la rama de las horizontales. Y entonces lo que hay que hacer, la idea es, para determinar la edad de la Vía Láctea, a través de un cúmulo globular, pues es generar una línea, como ven esta línea roja. Esa línea roja se le conoce como la línea fiduciaria, ¿sí? Entonces vamos a hacer el repaso. Toman la imagen. Naturalmente que no va a ser así nada más la imagen como astronomía amateur, sino se van a tener que hacer cortes en la imagen, ¿sí? Va a haber estrellas localizadas en el norte, otro conjunto va a quedar aquí en el sur, otro conjunto en el este y otro conjunto en el oeste, ¿sí? Entonces se va a hacer una especie como de parchado para configurar toda esta imagen donde estén todas las estrellas del cúmulo globular. Posteriormente, con esos programas que les he dicho, se generan los diagramas de Hertzsprung-Russell, ¿sí? Como ven, aquí les está especificando que una de las imágenes para la zona sureste les generó todo este conjunto de estrellas, y para la zona sur este conjunto de estrellas. El mismo software les va a generar esta línea que se le conoce como la línea fiduciaria, ¿sí? Y entonces hubo unos italianos que hicieron un modelo teórico donde ustedes, su línea fiduciaria, que es la que se construye experimentalmente, pues se va a comparar con el modelo teórico, que es un conjunto de líneas que se les conoce como isócronas, ¿sí? Y entonces la línea fiduciaria que mejor se ajuste a este tipo de isócronas, que están representadas, como decía el compañero, por su metalicidad, ¿sí? O sea, se construyen a través de proponer una metalicidad teórica, pues les va a poder determinar la edad de la Vía Láctea, ¿sí? Entonces aquí les dice que se construyeron varias isócronas de 10, 11, 12, 13, 14 y 15 gigaños. Gigaños significa 1000 millones, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de 10.000 millones de años o 15.000 millones de años. Entonces pues, son todas estas líneas teóricas, y lo que hay que hacer es ajustar la línea fiduciaria a la que mejor empalme con una de las teóricas. La conclusión de esta primera parte es que para esta metalicidad se obtiene una edad de la Vía Láctea que va entre los 13 y 14.000 millones de años. Entonces ya ahora sí pueden platicarlo, que la edad de la Vía Láctea pues va a estar entre 13 y 14.000 millones de años. Qué diferente, ¿verdad? Ahora sí. Entonces para eso sirve utilizar un material semiconductor, ¿sí? Por supuesto que hay una teoría ahí detrás que ya no me atreví a explicarla, pues sería muy tardado, pero los detalles, pues, y recuerden que en los detalles está el demonio. Y ahora pasamos a la siguiente parte. La siguiente parte es, ¿cómo vamos de tiempo? Ups, muy bien, sí me tengo que ajustar esto. La segunda parte consiste en proponer un material magnético, como son las ferritas de níquel-zinc, para elucidar las imágenes en radiofrecuencia. ¿Qué significa esto? La ferrita es un material magnético. Esto es en colaboración con uno de los invitados que tuvieron aquí, el doctor Raúl Valenzuela Mojarras, del Instituto de Investigaciones en Materiales. Las ferritas tienen una estructura de tipo espinela, donde ustedes pueden ver que ciertos cationes están coordinados octaédricamente y tetraédricamente. Y es un material magnéticamente suave. Como ven aquí, el ciclo de histéresis ferroeléctrico pues es muy delgadito, por lo tanto es muy fácilmente magnetizable. La importancia de este trabajo radica en que esas ferritas de níquel-zinc se doparon con vanadio. ¿Y cuál fue el propósito de doparlas con vanadio? Pues a través de la espectroscopía de inductancias, ver el comportamiento magnético, ¿sí? Pero en frecuencia. Entonces aquí ustedes están viendo una curva de una variable magnética que se le conoce como la permeabilidad inicial.
permeabilidad magnética inicial en función de la frecuencia. Entonces, este es un material típico, esta es una ferrita de manganeso zinc, y lo que les dice esta espectroscopía es que tienen una relajación magnética, ¿sí? Una relajación de los dominios. Es decir, en otras palabras, la respuesta magnética deja de responder a una cierta frecuencia, ¿sí? Deja de responder a una cierta frecuencia. Entonces, esta permeabilidad es compleja, por eso tiene el asterisco, y pueden tener una permeabilidad, pueden evaluar cómo es la permeabilidad real y la permeabilidad imaginaria en función de la frecuencia, y determinar en qué momento deja de responder magnéticamente este material, básicamente. ¿Qué pasa cuando lo dopamos magnéticamente? Con el vanadio, disculpe, con el vanadio. Si recuerdan, esta es una relajación, ¿sí? Pero aquí observen el comportamiento. Es diferente, ¿verdad? Y por otro lado, si perciben la escala, ¿sí? Voy a regresarme al anterior. Este está en 10 a la 6 y 10 a la 7, ¿sí? Hertz. Y observen aquí la respuesta se ha incrementado, 10 a la 7 y 10 a la 8. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el vanadio, el efecto del vanadio, este fue un artículo que publiqué en el Journal of Applied Physics en el 2010. Tiene dos propósitos. No va a presentar una relajación, o sea, una caída de esta naturaleza suave, sino que va a tener una resonancia, ¿sí? Y por otro lado, se va a incrementar la respuesta del material en frecuencia, ¿sí? Como ven. Entonces tenemos dos casos. Pasamos de la relajación magnética a una resonancia magnética, y por otro lado se incrementa la respuesta magnética del material en frecuencia. Y van a decir, ¿y eso para qué demonios, no? Entonces, pues yo me había cambiado a ciencia de materiales, pasé de la licenciatura en astronomía, pues a materiales. Entonces, pues como que parte de mi frustración de no ser astrónomo, pues lo tenía que compensar con algo. Entonces, pues tenía que buscar una relación de lo que estaba estudiando con la astronomía, y ahorita ya viene la conclusión. Bueno, esto es nada más para decirles que la resonancia se basa en uno de los modelos de globos de los dominios ferromagnéticos, disculpen, ando ahorita con el chip de los materiales piezoeléctricos, los dominios ferromagnéticos, y lo que hace es que también el vanadio microestructuralmente les genera porosidades intragranulares. Entonces, esta pared de dominio lo que suele hacer es que se ancla en uno de esos poros, y entonces esa es una de las razones de que no haya una relajación magnética normal, sino que haya una resonancia, empieza a resonar el material. Entonces, microestructuralmente lo podemos justificar. Y ahora podemos también monitorear microestructuralmente cómo afectan las propiedades ferromagnéticas, como la polarización de saturación, la polarización remanente o el campo coercitivo en un ciclo de histéresis. No voy a entrar en esos detalles, pero sí voy a concluir aquí la segunda parte, que este material, al verse incrementada la respuesta en frecuencia del material magnético, lo podemos proponer como un material absorbedor, ¿sí? Como un material absorbedor, y me van a decir, ¿eso qué tiene que ver con astronomía? Pues bueno, resulta que si en el caso de un telescopio normal teníamos un detector de CCD en la cola, en la radioastronomía nosotros podemos tener aquí, este es el espejo, ¿sí? Y aquí vamos a poder colocar el detector, ¿sí? Bueno, pues en el detector proponemos que la ferrita de níquel zinc, como un absorbedor, pues sirva, porque básicamente en la radioastronomía es mandar una señal, ¿sí? Una señal, pero que la señal que rebote la logre filtrar de la señal que ustedes mandaron. En otras palabras, va a absorber esta ferrita de níquel zinc todas las frecuencias que no me interesan y solamente va a dejar pasar la que realmente me interesa, que proviene del espacio. Yo mandé una señal con una cierta frecuencia, pero la señal de emisión del objeto espacial que yo quiero va a ser diferente. Esa es la que me interesa, y este material pues puede servir para filtrarles todas las señales que no me interesan y solamente colectar la que realmente me interesa, ¿sí? Y entonces, pues visitando hoy en la mañana una página de chinos, que todo lo hacen, pues resulta que esta idea que yo lo propuse en tesis de maestría, pues ya la están ellos mercantilizando,
a través de las páginas. Las ferritas de níquel zinc se utilizan en las antenas de radiofrecuencia, efectivamente para filtrar este tipo de señales. Hasta aquí me quedo. Finalmente, ya casi para concluir, pues, resulta que el año pasado, los que lograron ir al Congreso de Materiales en Cancún, pues seguramente escucharon una de las pláticas magistrales de esta profesora que pertenece a Penn State, la cual está proponiendo el material piezoeléctrico, un material piezoeléctrico basado en plomo, ¿sí?, para diseñar espejos. Espejos. Ustedes saben que la idea es mandar pues, telescopios al espacio. Pero pues los telescopios, como en el caso voy a hacer la analogía con los aviones, pues no pueden ustedes, la idea es tratar de minimizar el consumo de la gasolina en los aviones, del combustible, perdón, de los aviones, y además que los aviones pues no lleven tanto peso, ¿verdad?, propio del material, propio del avión, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con los telescopios. La idea es no mandar telescopios con los espejos convencionales, sino tratar de proponer películas delgadas que funcionen como espejos, y entonces el manipuleo de esas películas delgadas se haga a través de un material piezoeléctrico. Entonces aquí están, estos son los espejos basados en películas delgadas, cubiertos con el material piezoeléctrico, y entonces la idea es colectar la información de los rayos X en estos espejos que se vayan redirigiendo hacia un punto focal, y lo que se utilizan es paraboloides e hiperboloides, ¿sí?, y todo esto funciona con incidencia rasante. Por eso es importante que también cuando vayan a hacer sus experimentos de películas delgadas en difracción de rayos X, pues consideren todas las geometrías que pueden ser posibles, ¿sí? Entonces ahí ustedes saben que pueden utilizar la geometría de Brentano o la de incidencia rasante, ¿sí? Entonces esto, lo que ustedes puedan aprender, también lo pueden empezar a aplicar en otro tipo de aplicaciones. Y en mi caso, que fue la frustración de no ser astrónomo, pues poder otra vez recuperar esa esencia y decir, pues bueno, me quiero involucrar. ¿Cuál es la idea? ¿Ven esta imagen? La imagen del lado, para ustedes derecho, compárenla con es el mismo objeto. Lo único que se hace con este tipo de espejos es mejorar la calidad de la imagen, ¿sí? Básicamente, en otras palabras, mejorar la resolución de esa imagen. Entonces esto se hace a través de corregir esos efectos, esas aberraciones, ópticamente hablando, a través de modular el movimiento de esos espejos con el depósito de una película que tenga el material piezoeléctrico basado en plomo, ¿sí? Y esto lo están manufacturando. Este telescopio, bueno, no les he platicado la historia de los telescopios de rayos X, pero este telescopio que lo van a lanzar va a ser hasta el 2040, y en estos momentos se están haciendo la fabricación de todas esas lentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente para el 2040, que ya esté lanzado este telescopio y que funcione con esta tecnología, que reduce el peso del telescopio, que por otro lado aumenta la resolución de las imágenes, pues seguramente ahorita la doctora con la que me encantaría colaborar ya está pensando en nuevos materiales para la siguiente generación de telescopios, ¿sí? Es decir, hay una brecha de 50 años mucho más avanzados en este tipo de diseño de materiales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea, ya para concluir, finalmente, de utilizar un telescopio de rayos X? Pues seguramente habrán escuchado que hay hoyos negros, ¿sí? Y que pues un hoyo negro se devora todo. Entonces, la evidencia experimental de que existen los hoyos negros es la radiación que emiten, y esa radiación que emiten son los rayos X. Por eso es importante mandar este tipo de telescopios para estudiar lo que está sucediendo. Entonces aquí hay una representación esquemática del hoyo negro y cómo hay una emisión de rayos X, que finalmente pues, se van a poder colectar en este tipo de telescopios. Otro de los casos es cuando un sistema binario de estrellas compuestas por una supernova está acompañado de un hoyo negro, y entonces el monitorear el comportamiento de estas estrellas binarias pues, se hace a través del estudio de este tipo de telescopios. Ya no les paso
la imagen de GIF animada. Pero bueno, en conclusión, pues hemos platicado brevemente y muy a manera de divulgación la aplicación de la fotometría CCD para determinar la edad de la Vía Láctea, que quedamos que está en 13.000 millones de años. Por otro lado, un material magnético que puede ser utilizado como absorbedor de ciertas longitudes de onda en la radioastronomía. Y finalmente, pues un material piezoeléctrico que puede servirles a ustedes para mejorar la resolución. Como ven ustedes, cómo va variando la resolución de 15 segundos de arco, 10 segundos de arco, 5 segundos de arco y 0.6 segundos de arco. Como ven, tiene mucho mejor resolución que la que tiene menor resolución. Todo esto a través de utilizar pues, los materiales piezoeléctricos en los espejos constituidos de películas delgadas y generados por esta erosión catódica, la técnica de sputtering por radiofrecuencias. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya cumplido con las expectativas de esto. Gracias. Cápsulas de ciencia. Centro de Investigación en Materiales Avanzados. CIMAP.